Hola, soy Mateo, y hoy quiero contarte la historia de Xochitl, la historia de cómo en la escuela de moda más prestigiosa de México se rieron de ella en su cara. Le dijeron que sus diseños, que llevaban el alma de su abuela de Oaxaca, no eran más que artesanía para turistas. La humillaron frente a todos solo por ser quien era, por llevar sus raíces en las manos y en el corazón. Fue brutal, una de esas bofetadas que te dejan sin aire. ¿Alguna vez has sentido que el lugar de donde vienes es motivo de burla para otros? Antes de contarte cómo Xochitl transformó esa humillación en su mayor fuerza, comenta desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando el talento que desprecian en un salón de clases termina por callar bocas en una de las capitales mundiales de la moda. Todo comenzó en el prestigioso Instituto Metropolitano de Diseño. Para Xochitl, que llegó con una beca desde un pequeño pueblo de Oaxaca, ese lugar era otro planeta. Un mundo de apellidos importantes, ropa de marca y miradas que te medían de arriba a abajo. Ella era la única que no llegaba en coche del año, la única cuya ropa no tenía una etiqueta famosa, sino las costuras hechas por sus propias manos. Se sentía como un fantasma en esos pasillos blancos, minimalistas, que parecían diseñados para hacerla sentir aún más fuera de lugar. Sus compañeros, con sus tabletas de última generación y sus conversaciones sobre viajes a Europa, ni siquiera la veían. O peor, la veían y elegían ignorarla. Esa indiferencia dolía casi tanto como un insulto directo. Era un recordatorio constante de que para ellos ella no pertenecía. Había dos figuras que se encargaban de recordárselo a diario. Sofía Montenegro, la hija de un arquitecto famoso, la reina del grupo. Sus comentarios eran como alfileres, pequeños pinchazos venenosos sobre sus trapos exóticos. Y luego estaba el maestro Dubois, un instructor francés que predicaba el minimalismo europeo como si fuera la única religión. Para él, el trabajo de Xochitl, lleno de vida y color, era simplemente pintoresco. Una palabra que usaba para descalificar, para decir, esto no es serio, esto no es arte, esto es folclore barato. Ambos representaban las dos caras de la misma moneda, el clasismo y el esnobismo. La tensión llegó a su punto máximo con el proyecto final del semestre. El tema era futurismo urbano y el premio, una beca para un taller en París, era el sueño de todos. Para Xochitl no era un desafío, sino una oportunidad. Vio la posibilidad de fusionar dos mundos que amaba, la silueta vanguardista que aprendía en clase y los patrones ancestrales que su abuela le había enseñado. No quería replicar el pasado. Quería demostrar que sus raíces podían ser el lenguaje del futuro. Pasó noches enteras dibujando, creando algo que era verdaderamente suyo, una pieza única. Llegó el día de la presentación de bocetos. Con manos temblorosas, Xochitl mostró su diseño. Un silencio pesado llenó el aula por un segundo, hasta que Sofía soltó una carcajada sonora y cruel. ¿Eso es futurismo o un disfraz para el Festival del Pueblo?, dijo, y la clase estalló en risas. Pero el golpe final vino del maestro Dubois. Con una sonrisa condescendiente la miró y dijo, «Señorita García, deje el folclore para los mercados turísticos. Esto es alta costura, no un souvenir». Fue una ejecución pública. Xochitl sintió como el calor le subía a la cara y el suelo desaparecía. Salió de ese salón sin llorar. No les iba a dar ese gusto. Pero me contó que sentía como si le hubieran vaciado un balde de agua helada por dentro y que el frío le había congelado hasta los huesos. Caminó por los pasillos sosteniendo su carpeta de dibujos contra el pecho, como si fuera un escudo. Cada risa que escuchaba a lo lejos, cada murmullo, creía que era sobre ella. La vergüenza era algo físico, una capa pesada y pegajosa que no se podía quitar. Se encerró en el baño más alejado, no para llorar, sino para respirar. Esa noche no pudo dibujar. Se sentó frente a la hoja en blanco y sus manos no respondían. Las mismas manos que su abuela decía que tenían memoria, que sabían contar historias sin necesidad de palabras, ahora estaban paralizadas. El veneno de las palabras de Dubois y la risa de Sofía habían hecho efecto.
Le habían hecho dudar de lo más profundo de sí misma, su herencia, su talento, su identidad. Miraba sus bocetos, los colores vibrantes, los patrones complejos, y por primera vez en su vida los vio con los ojos de ellos, como algo rústico, inferior, algo que no pertenecía. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. La humillación se convirtió en un fantasma que la seguía a todas partes. Sus compañeros ya no solo la ignoraban, ahora la miraban con una mezcla de lástima y burla. Sofía pasaba a su lado y soltaba comentarios al aire para que sus amigas se rieran, cosas como: «Cuidado, no vayas a tropezar con el telar de cintura». Xochitl aprendió a hacerse pequeña, a ocupar el menor espacio posible. Comía sola. Se sentaba en la última fila y salía corriendo en cuanto terminaba la clase para no cruzarse con nadie. El instituto se había vuelto una jaula. La injusticia no se quedó solo en el aula. Empezó a afectar su trabajo. Se volvió temerosa, insegura. Intentó hacer diseños más modernos, más minimalistas, como los que le gustaban al maestro Dubois. Pero sus creaciones se sentían vacías, sin alma. Eran copias pálidas de un estilo que no era el suyo. Se sentía una traidora. Estaba traicionando a su abuela, a sus ancestros y, lo peor de todo, a sí misma. Cada trazo era una batalla interna entre el deseo de ser aceptada y la necesidad de ser fiel a quien era. Era una tortura creativa. En una de esas noches de desesperación, llamó a su casa en Oaxaca. Su mamá le preguntó cómo estaba, si estaba comiendo bien. Xochitl tragó saliva y mintió. Le dijo que todo estaba perfecto, que estaba aprendiendo muchísimo y que los maestros estaban contentos con ella. Colgó el teléfono y se derrumbó. El peso de esa mentira la aplastó. Estaba completamente sola, atrapada entre un mundo que la despreciaba y un hogar al que no podía contarle su fracaso. Sentía que le estaba fallando a todos, especialmente a su abuela, cuyo rostro imaginaba lleno de orgullo. Estuvo a punto de rendirse. En serio, me lo confesó. Una tarde, después de otra crítica velada de Dubois, buscó en internet los precios de los boletos de autobús de regreso a Oaxaca. Pensó que sería más fácil volver, regresar al lugar donde sus manos eran valoradas, donde sus bordados eran arte y no souvenirs. La idea de abandonar ese sueño que tanto le había costado alcanzar era dolorosa, pero el dolor de quedarse, de seguir siendo humillada día tras día, parecía mucho peor. Solo quería que el sufrimiento parara. Estaba lista para empacar sus cosas y desaparecer. Fue entonces cuando ocurrió algo pequeño, casi insignificante. Estaba trabajando hasta tarde, sola en el taller, con los ojos hinchados de tanto aguantar las lágrimas. Doña Elvira, la señora de la limpieza, entró a barrer. No le dijo nada. Simplemente se acercó a su mesa y le dejó una taza de té de canela bien caliente y un pedazo de pan dulce. Le dio una palmada suave en el hombro y siguió con su trabajo en silencio. Ese gesto, esa conexión silenciosa con alguien que también era invisible en ese lugar, fue como un ancla. No lo solucionó todo, pero le recordó que no estaba completamente sola. Aquel gesto de doña Elvira, ese té humeante, le devolvió un poco de calor al cuerpo. No fue una solución, pero sí un recordatorio de que la humanidad existía incluso en los rincones más fríos de ese lugar. Con esa pequeña brasa en el pecho, Xochitl decidió que no se iría. No todavía. Volvió a su mesa de trabajo esa misma noche, decidida a empezar de nuevo. Pero la confianza era una herida abierta. Miraba las telas que había teñido con tanto amor, los hilos que su abuela le había enviado, y solo veía el rostro burlón de Sofía y la mirada despectiva de Dubois. La maldad, me contó, a veces no necesita ser ruidosa. A la mañana siguiente, encontró su rincón de trabajo alterado. Una botella de disolvente, de las que usaban para limpiar manchas difíciles, estaba volcada sobre su caja de telas, justo sobre las piezas más importantes, las que había teñido con cochinilla y añil, un proceso que le había tomado semanas. El líquido corrosivo había devorado el color, dejando manchas blancas y grotescas como cicatrices. No había nadie cerca,
No había pruebas, pero ella sabía. Sabía que no había sido un accidente. Sofía le había arrancado el corazón a su proyecto sin siquiera tocarla. El sentimiento no fue de tristeza, sino de una rabia helada y silenciosa, una impotencia que le quemaba la garganta. Recogió las telas arruinadas, sintiendo su textura rígida y muerta. Eran más que un simple material. Eran horas de sol, la memoria de su tierra, el legado de su abuela convertido en basura. Supo en ese instante que no podía decir nada. ¿A quién? ¿Qué pruebas tenía? Acusar a Sofía Montenegro, la intocable, solo la haría parecer una loca resentida. Estaba completamente sola, atrapada en una trampa perfecta donde la víctima parecía la culpable de su propia desgracia. La injusticia era asfixiante. En un acto de desesperación, se atrevió a hablar con el maestro Dubois. Le mostró las telas manchadas, no para acusar a nadie, sino para pedir una prórroga, una oportunidad. Él apenas las miró. Con esa frialdad quirúrgica que lo caracterizaba, le dijo: «Señorita García, los accidentes ocurren. Quizás esto sea una señal del universo para que deje de usar materiales tan problemáticos. La alta costura requiere control, no sentimentalismo folclórico». No hubo compasión, no hubo empatía, solo un empujón más hacia el abismo. Le estaba diciendo en su cara que su cultura era un problema, un obstáculo para la verdadera creación. Esa misma tarde, la llamada de su madre fue la estocada final. No era la llamada de siempre. La voz de su mamá sonaba tensa, agotada. Le contó que la abuela había tenido una caída, que no era grave, pero que los gastos médicos eran una carga inesperada. No se lo dijo como un reclamo, pero Xochitl sintió cada palabra como un golpe. Estaba en la Ciudad de México, persiguiendo un sueño egoísta mientras su familia, la que había sacrificado todo por ella, la necesitaba. La culpa la inundó, un sentimiento pesado y amargo que se sumó a la humillación y la rabia. Fue entonces cuando se rompió. Llegó a su pequeño cuarto de estudiante y la decisión ya estaba tomada. No había más lucha. Abrió su maleta y empezó a doblar su ropa metódicamente, con la resignación de quien asiste a su propio funeral. Cada prenda doblada era una renuncia. Renunciaba al sueño, a la beca, a la promesa que se había hecho a sí misma. La ciudad la había vencido, el instituto la había escupido. Volver a casa ya no se sentía como una derrota, sino como la única salida posible. Solo quería el abrazo de su abuela, el olor a tierra mojada de su pueblo. Mientras vaciaba su escritorio, sus dedos tropezaron con su primer cuaderno de bocetos, el que había traído de Oaxaca, con la portada forrada en tela bordada por su abuela. Lo abrió casi por inercia. Las páginas estaban llenas de sus primeros diseños, inspirados en los alebrijes, en la geometría de Monte Albán, en las flores del patio de su casa. Y ahí estaba, el boceto original del vestido que le habían humillado. Lo miró fijamente y por primera vez en semanas no sintió vergüenza. Sintió una chispa de furia, una furia pura y desafiante. No iba a permitir que ellos tuvieran la última palabra. Aquella rabia, me contó, fue como un relámpago que le devolvió la vida al cuerpo. Dejó el cuaderno sobre la cama, se levantó y con un movimiento decidido cerró la maleta vacía y la empujó debajo de la cama. No se iba a ir. No así. Deshizo el camino. Volvió a sacar su ropa, sus hilos, sus herramientas. Pero algo había cambiado fundamentalmente en ella. Ya no le importaba la beca a París, ya no le importaba la aprobación de Dubois ni la opinión de Sofía. Esto ya no era por ellos. Esto era por ella, por su abuela, por cada mujer de su familia que había tejido historias con sus manos. Y fue entonces que la encontró. Entre las páginas de ese viejo cuaderno había una pequeña nota doblada, en un papel elegante que no era suyo. No tenía firma, solo 7 palabras escritas con una caligrafía firme y segura. La raíz no es un ancla, es un trampolín. No supo quién la había dejado ahí, ni cómo, pero esas palabras resonaron en lo más profundo de su ser. Un trampolín.
La frase se repitió en su mente una y otra vez, desmantelando meses de humillación. Su herencia no era un peso que la hundía, era la fuerza que la impulsaría hacia arriba. Con esa nueva luz en los ojos, recogió las telas manchadas por el disolvente. Las miró detenidamente, no con tristeza, sino con una curiosidad casi desafiante. Las cicatrices blancas que el químico había dejado sobre el intenso color cochinilla ya no parecían una agresión, sino un mapa, un testimonio. Y tomó la decisión más valiente de todas. No las escondería, no las descartaría, las haría protagonistas. Decidió que bordearía cada mancha con hilo de oro, transformando el acto de sabotaje en un elemento central del diseño. La herida se convertiría en joya, la cicatriz, en el corazón de la pieza. Las noches siguientes el taller se convirtió en su santuario y su campo de batalla. Trabajaba en secreto cuando todos se habían ido, bajo la mirada cómplice de doña Elvira, quien a veces le dejaba un café cargado sobre la mesa sin decir una palabra. Sus manos se movían con una urgencia que nunca antes había sentido. No estaba solo cosiendo, estaba reparando su propio espíritu. Cada puntada era un acto de rebeldía. Cada hilo de oro que enmarcaba el daño era una declaración de guerra silenciosa. Estaba tejiendo su dolor, su rabia y su indomable esperanza en una sola pieza. Pero la confianza es una planta frágil, y las voces de sus verdugos seguían resonando en el silencio del taller. Había momentos en la madrugada en que el cansancio la vencía y miraba la pieza con terror. ¿Y si solo era un desastre? ¿Y si Dubois tenía razón y solo estaba creando un souvenir glorificado? La risa de Sofía volvía a taladrarle los oídos. La presión del tiempo, el miedo a una humillación aún mayor, el recuerdo de su abuela esperando noticias en Oaxaca, todo se agolpaba en su pecho, amenazando con ahogarla de nuevo en la duda y la desesperación. Fue en uno de esos momentos de flaqueza que cerró los ojos y forzó un recuerdo. Se vio de niña, sentada junto al telar de su abuela. Recordó el olor a lana y a tierra mojada. Recordó las manos arrugadas pero firmes de la anciana, moviendo los hilos, y su voz suave diciéndole: «El hilo guarda la memoria, mija. Guarda la fuerza de todas las que vinieron antes que nosotras. Cuando tejas, no estás sola. Ellas tejen contigo». Esa memoria fue el ancla que necesitaba, el verdadero ancla, no la que la hundía, sino la que la mantenía firme en medio de la tormenta. La noche antes de la presentación final, no durmió. Pasó cada minuto afinando los últimos detalles. El vestido estaba ahí, sobre el maniquí, y era algo que nunca antes había visto. Era una criatura extraña y poderosa. La silueta era innegablemente moderna, casi arquitectónica, pero la tela respiraba historia. Las cicatrices del disolvente, ahora enmarcadas en oro, brillaban como constelaciones sobre un cielo rojo profundo. Era un manifiesto. Era la prueba de que la tradición no estaba muerta. Xochitl lo miró, exhausta pero serena. Mañana no iba a pedir permiso para existir, iba a reclamar su espacio. Llegó el día de la presentación final. El aire en el auditorio era denso, cargado de la arrogancia de siempre. Sofía presentó su diseño, una pieza minimalista, predecible, aplaudida por su elegancia. Luego llamaron su nombre. Xochitl me contó que al caminar hacia el escenario sintió los ojos de todos clavados en su espalda, esperando el desastre, el acto final de su humillación. Pero esta vez no caminaba encorvada. Llevaba la cabeza alta, con una calma que no era resignación sino poder. No iba a defender su trabajo, iba a dejar que su trabajo hablara por ella, en su propio idioma. Y entonces la luz golpeó el vestido que llevaba su modelo. El silencio fue instantáneo, absoluto. No era el silencio incómodo de la burla, sino el silencio del asombro. La silueta era ferozmente moderna, arquitectónica, pero la tela estaba viva. Era un rojo profundo, teñido con la sangre de la cochinilla, y sobre ella las cicatrices del sabotaje, las manchas blancas del disolvente,
ya no eran heridas. Bordeadas con un hilo de oro que brillaba bajo los focos, se habían transformado en un mapa de estrellas, en una joya brutal. Era una pieza que contaba una historia de violencia y resiliencia. El vestido no era futurista, era eterno. Xochitl no dijo una sola palabra. Se quedó de pie, al lado de su creación, y dejó que la pieza hiciera su trabajo. Observó cómo la cara de Sofía Montenegro pasaba de la confianza a la incredulidad, y de ahí a una envidia pura y desfigurada. Su vestido, tan pulcro y caro, de repente parecía vacío, un cascarón sin alma al lado de la obra de Xochitl. El maestro Dubois, pálido, tenía la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse los dientes. La artesanía de Xochitl acababa de devorar la alta costura en un solo bocado. Dubois, como jurado principal, tenía que hablar. Se aclaró la garganta, intentando recuperar el control, buscando una sola palabra para enmarcar lo que veía dentro de sus limitados conceptos. «Es interesante», balbuceó, pero la palabra murió en el aire, sonando ridícula, insuficiente. El poder se había invertido de forma tan violenta que su opinión ya no importaba. El vestido era una verdad innegable y él, con todo su esnobismo europeo, se había quedado sin argumentos. Estaba desnudo frente al talento que había intentado aplastar. Su humillación era pública, silenciosa y devastadora. Era el sonido de su mundo desmoronándose. Fue en ese preciso instante, en medio de la rendición silenciosa de Dubois, cuando la puerta del auditorio se abrió de golpe. El director del instituto, un hombre que jamás asistía a estas presentaciones, entró casi corriendo, con un papel en la mano. Su rostro era una máscara de pánico y euforia. Ignoró por completo a Dubois, subió al escenario y pidió el micrófono. El murmullo se convirtió en un silencio tenso. Todos sabían que algo extraordinario, algo que rompía todos los protocolos, estaba a punto de suceder. La atmósfera se cargó de una electricidad que se podía sentir en la piel. «Perdón por la interrupción», dijo el director con la voz temblorosa por la emoción. «Acabamos de recibir una comunicación oficial de Milán». El nombre de la ciudad resonó como un trueno. Por primera vez en la historia de este instituto, un diseño de uno de nuestros estudiantes ha sido seleccionado para la pasarela de Nuovi Talenti en la Semana de la Moda de Milán. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los ojos se volvieron hacia Sofía, quien esbozó una sonrisa triunfante, segura de que era ella. La victoria, después de todo, siempre le había pertenecido. El director levantó la vista del papel. No miró a Sofía. Sus ojos buscaron y encontraron a la única chica que permanecía en silencio en el escenario, junto a su obra maestra herida y dorada. Hizo una pausa que duró una eternidad. «La pieza», dijo, con una claridad que cortó el aire, «ha sido creada por la estudiante Xochitl García». El sonido que siguió fue un golpe sordo, el de 200 mandíbulas cayendo al mismo tiempo. La cara de Sofía se quebró, la de Dubois se volvió ceniza, y Xochitl, por primera vez, levantó la barbilla y miró a su verdugo a los ojos. No había triunfo en su mirada, había justicia. El silencio que siguió al anuncio fue más atronador que cualquier aplauso. Me contó Xochitl que, por un instante, el mundo se detuvo. La cara de Sofía Montenegro se descompuso en una máscara de incredulidad y veneno, una derrota pública que ninguna cantidad de dinero podía reparar. Dubois, por su parte, parecía haberse encogido, su arrogancia europea evaporada en el aire, dejando solo a un hombre pequeño y expuesto. No hubo soberbia en la mirada de Xochitl, solo el peso de una justicia que por fin llegaba. El instituto que la había despreciado ahora no tenía más remedio que rendirse ante su nombre. Sofía Montenegro no volvió al día siguiente, ni al otro. Supimos después que se transfirió a una escuela de negocios, abandonando la moda para siempre. Su humillación fue silenciosa, pero definitiva. El maestro Dubois perdió toda su autoridad. Sus clases se volvieron un eco vacío. Sus críticas, antes temidas, ahora eran ignoradas. Los estudiantes lo miraban con lástima. Se había convertido en un fantasma,
una reliquia de un poder que se había desmoronado frente a todos. No hubo venganza por parte de Xochitl. No la necesitaba. La realidad misma se había encargado de poner a cada uno en su verdadero lugar. De la noche a la mañana, Xochitl pasó de ser la invisible a ser el tesoro del instituto. Todos querían hablarle, entender su magia, pero ella me confesó que ya no le importaba. Su victoria no era para ellos. Fue entonces cuando Elena Vargas, la diseñadora legendaria que había enviado su boceto, reapareció en su vida, esta vez de frente. Se convirtió en su mentora, no para enseñarle a diseñar, sino para enseñarle a proteger su voz en un mundo que siempre intentaría comprarla o silenciarla. Le dio las herramientas para navegar las aguas de la fama sin ahogarse. El viaje a Milán fue un torbellino, una confirmación de que su lenguaje era universal. La prensa internacional no hablaba de folclore, sino de alma, de una nueva narrativa en la alta costura. Pero la verdadera culminación de su viaje, me dijo, no fue en esa pasarela europea. Fue al volver a su pueblo en Oaxaca. Cuando le mostró a su abuela las fotos del vestido, la anciana no miró los brillos ni los titulares. Tocó la imagen de las cicatrices bordadas en oro y susurró: «Ahí estamos todas, mija. Ahí está nuestra fuerza». La vida de Xochitl cambió, sí. Fundó un pequeño taller que trabaja con artesanas de su región, pagando precios justos y dándoles el crédito que merecen. Su marca no lleva su nombre, sino el de su abuela, porque entendió que su talento no era solo suyo, sino el legado de incontables mujeres que tejieron historias de resistencia en silencio. Ya no busca la aprobación de nadie. Su trabajo no pide permiso, simplemente existe, poderoso e innegable, demostrando que las raíces más profundas son las que te ayudan a tocar el cielo con las manos. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que la moda que despreciaron no era solo ropa. Era la piel de una cultura entera, el mapa de una memoria que se negaba a morir. Y esa piel, como descubrieron ese día en el auditorio, era indestructible. Lo que intentaron borrar como una mancha, ella lo convirtió en la joya de la corona, un testimonio de que la verdadera belleza nace casi siempre de las heridas que nos negamos a ocultar. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La justicia a veces no llega con un estruendo, sino con un silencio que lo llena todo. El triunfo de Xochitl no fue la ovación en Milán, sino el silencio sepulcral que cayó en ese auditorio, el silencio de la soberbia derrotada, de la envidia expuesta y del prejuicio hecho pedazos. No necesitó levantar la voz ni buscar venganza. Su trabajo, nacido del dolor y del orgullo, habló por ella con una elocuencia brutal. Demostró que el verdadero talento no pide permiso, simplemente reclama su espacio, y que las voces que intentan apagarlo terminan ahogadas en su propia irrelevancia. El universo no la vengó, simplemente se reequilibró. Pero la lección más profunda, la que a mí me dejó sin aliento cuando me la contó, está en ese vestido, en esas cicatrices de disolvente transformadas en constelaciones de oro. Ella no ocultó la herida, no la remendó para que no se viera. Al contrario, la iluminó, la convirtió en el corazón de su obra. Nos enseñó que la resiliencia no es la capacidad de evitar el daño, sino el arte de integrar nuestras cicatrices a nuestra identidad, de hacerlas parte de nuestra fuerza. La agresión de Sofía, la humillación de Dubois, todo ese veneno se convirtió en el pigmento más valioso de su creación. Y es que su victoria redefinió por completo el concepto de éxito. Para cualquiera en ese instituto, el premio era París o Milán. Era ser aceptado por el sistema. Para Xochitl, esos eran solo destinos en un mapa. Su verdadero norte siempre fue Oaxaca. Su mayor reconocimiento no fue un titular en una revista de moda, sino la mirada de su abuela reconociendo la fuerza de su linaje en cada puntada. Por eso volvió, no para huir, sino para construir. Entendió que el poder no estaba en unirse a la élite, sino en crear una comunidad donde el valor de unas manos nunca más fuera cuestionado. En ese instituto, me cuentan,
nada volvió a ser igual. El nombre de Xochitl se convirtió en una leyenda, en un recordatorio incómodo para los que creen que el talento tiene un código postal o un apellido correcto. La palabra folclore ya no se usa como un insulto, sino con una mezcla de respeto y temor. Ella no solo ganó un concurso, rompió el espejo en el que se miraba esa institución, obligándolos a ver el reflejo de su propia ceguera. Dejó una grieta en sus muros blancos y minimalistas, una grieta por donde, quizás, ahora pueda colarse un poco más de verdad. Esta historia al final no es solo sobre moda, es sobre dignidad. Es un recordatorio para cada persona a la que le han dicho que su acento es incorrecto, que sus tradiciones son anticuadas o que sus sueños son demasiado grandes para el lugar de donde viene. La historia de Xochitl nos grita que nuestras raíces no son un ancla que nos hunde, sino el suelo firme desde el que nos impulsamos para tocar el cielo. Que la autenticidad es el acto más revolucionario de todos. Si esta historia te movió algo por dentro, si te recordó tu propio valor o el de alguien que amas, compártela. Y suscríbete a este canal para que juntos sigamos contando las historias que de verdad importan, las que nos inspiran a luchar, a crear y a nunca, jamás, pedir perdón por ser quienes somos. Gracias por escuchar.